ver algunas cuestiones algunos temas que seguramente o posiblemente entren en el parcial. Bien. Bueno, vamos al fallo, igual ya más o menos lo estamos viendo, pero en las consignas, obviamente, que la doctora dio, hay preguntas puntuales. A ver. ¿Cuáles eran los hechos? Digamos, como yo le había comentado la clase pasada, una de las preguntas que había planteado la doctora la otra vez es el tema de la cuestión previa, ¿no? Y dar un ejemplo de cuestión previa, ¿bien? Y es ahí donde obviamente ustedes podrían poner tranquilamente estos dos casos que se vieron, ¿no? Para analizar el día de hoy, ¿no? El tema del caso de Grimaldi o como el caso Solar, ¿bien? Y es ahí donde, como habíamos planteado la otra vez, primero narrar los hechos y describir cuál es obviamente la cuestión previa, ¿no? La pregunta sería de la cuestión previa, dar un ejemplo de la cuestión previa, ¿bien? Bueno, vamos a los hechos. ¿Cuáles serían los hechos de... Vamos a empezar con el caso Grimaldi, que igual lo analizamos, pero simplemente al hecho de poder entender o si tengo alguna duda. ¿Cuáles eran los hechos que nos planteaba el caso Grimaldi? El causante domiciliado en Italia había adoptado allí a una niña. Domiciliado en Italia, falleció en Italia, sí. Bien, adoptó a Concepción Grimaldi, bien, en Italia, bien. Bueno, ¿qué más? Y al momento de la sucesión había bienes en Argentina. Bien. Y la pregunta sería, ¿qué tipo de bienes había? ¿No? Porque hay una diferenciación entre bienes, ¿no? Muy bien, hay una cuenta corriente, bien, y un bien inmueble situado en Argentina. No es un dato menor. Y ahí también vemos que en la sucesión se presenta en ese momento la Secretaría de Educación. Bueno, a simple vista, ¿cuál sería la cuestión previa a analizar? La adopción. La validez de la adopción. Eso tengo presente. Se tiene que determinar como cuestión previa si es válido o no la adopción. Es decir, si pone la adopción, no está mal, pero estaría incompleto, digamos. Pero si pone la validez de adopción, no es lo mismo. ¿Bien? Determinar si es válido o no esa adopción, conferida en el extranjero. ¿Bien? Y la cuestión principal, ¿qué es? Determinar si había vocación Muy en bien, Italia. exactamente. Determinar la vocación en Italia, en este caso de Concepción Grimaldi. Ahí a simple vista es obviamente la cuestión previa a analizar, ¿no? En este caso. ¿Bien? Es decir, al momento que les pido un ejemplo, tranquilamente puede ser describiendo los hechos y obviamente planteando qué es cada cosa, ¿bien? ¿Qué es la cuestión previa? Ahora bien, le pueden plantear otra situación. Desarrolle un caso jurisprudencial que tenga que ver con cuestión previa. Bueno, ahí sí tendrán que ahondar un poco más en el sentido de cómo lo resolvió, cómo terminó resolviendo. ¿Bien? ¿Cómo lo terminó resolviendo? El tema del caso Grimaldi. Perdón, antes de ir a eso vamos a otra cuestión. Una de las preguntas que plantea en el tema del trabajo es qué problemas la parte general se presentan en los fallos. ¿Bien? Bueno, ya dijimos uno que es cuestión previa. ¿Qué más se presenta dentro de ese fallo? Respuesta implícita. ¿Cómo? El orden público. Exactamente, el orden público. Y es ahí donde le pide que haga una comparación, ¿no? Entre el caso Grimaldi y el caso Solá. ¿Bien? Bueno, detengámonos en eso para poder analizar el orden público. ¿Bien? Que también puede ser un ejemplo, ¿no? Dar un ejemplo de orden público en algún fallo. ¿Bien? Y ahí donde también tendrán que describir cuál es la mirada que tiene el orden público en uno u otro. Veámoslo para poder llegar a analizar ese orden público. ¿Bien? Para analizar el orden público en el caso Grimaldi, ¿qué otros datos más de los que venimos agregando faltan? Hablamos de una adopción conferida en el extranjero que en ese momento en Italia era válida esa adopción. Sí, pero en la bien. Ubiquémonos en contexto. ¿En la Argentina estaba regulada la adopción? No, muy bien. Ni siquiera el instituto de la adopción, es decir, ni siquiera en el código de Vélez Sarsfield. Bien, la adopción en general, ya ni siquiera hablamos de la adopción conferida en el extranjero. Bien. Bueno, y entonces ahí nos plantearíamos el tema de
¿qué otro problema se plantea dentro del caso Grimaldi? Solamente el orden público y la cuestión previa. No hay muchos problemas a analizar. ¿Qué otros problemas? ¿Cuál sería el mejor interés para la niña? No. Cuando hablamos del orden público, también, ¿qué se mencionaba? ¿Con qué se lo relacionaba el orden público internacional? ¿Con qué? Dentro de otro problema. ¿El foro? Sí, pero no está mal. ¿Qué impide el orden público? ¿Lo va a decir? No, sí. La de la aplicación de la ley. Exactamente, la aplicación del derecho extranjero. ¿Bien? Bueno, y ahí usted me puede preguntar, pero ¿y cómo juega el tema de la aplicación del derecho extranjero en el caso Grimaldi? ¿Qué se pone en discusión cuando yo planteo la aplicación del derecho extranjero? ¿Cuál sería el derecho aplicable? No, pero ¿cuál sería el derecho extranjero en el caso Grimaldi? No, está bien, es el orden público, pero ¿cuál sería el derecho extranjero? No. El italiano, muy bien, Nora. Exactamente, el italiano. Bien. Hablamos de un derecho extranjero que sería el italiano, porque está en juego si es válido o no esa adopción. Bien. Ahora, en la mirada del orden público, ¿cómo se plantea ese orden público? ¿O cómo lo resuelve? ¿O cómo transita ese orden público en el fallo? ¿Cómo se llama? El fallo Grimaldi. ¿Qué dice? Que con respecto a los bienes muebles aplica la ley italiana y con respecto a los inmuebles va a aplicar la ley argentina. Bien. En la primera instancia. En primera instancia. Bien. Hace una distinción, ¿bien? Y hace un juego del bien inmueble en una diferenciación. ¿Por qué el bien inmueble se va a regir por la ley argentina? Porque se sitúan en Argentina. Muy bien. Ahí tendríamos que referirnos al antiguo artículo 10 del Código Civil derogado, actual 2006-63 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Bien? Y es más, reforcemos, no sería la pregunta, pero en materia de sucesiones, también el actual Código Civil y Comercial de la Nación refiere que los bienes inmuebles situados en Argentina en una sucesión se rigen por la ley argentina. ¿Bien? Pero para ese entonces no existía este artículo que daba cuenta, pero sí el artículo 10. Y también se hacía mención a la nota del artículo 10 en cuanto a que sí o sí tenía que ser ese bien regido por la ley argentina. ¿Bien? Bueno, y en el caso Solá, ¿cómo es la mirada del caso Solá? Vamos a los hechos del caso Solá. ¿Cuáles serían los hechos del caso Solá? El señor se separa de hecho y contrae matrimonio en Uruguay. Bien. Fallece y se discute la vocación hereditaria de su segunda esposa, sería. Vamos de vuelta. ¿Cuál sería la cuestión previa? Que ella tiene un El matrimonio matrimonio argentino. argentino. Muy bien. La validez del segundo matrimonio, ¿bien? Se pone en discusión. Así como el caso Grimaldi era la validez de la adopción conferida en el extranjero, acá también la validez del segundo matrimonio conferido en el extranjero, es decir, realizado en el Uruguay, perdón, en el Paraguay. ¿Bien? Ahora bien, esa es la cuestión previa. Y la cuestión principal, Si había vocación sucesoria. exactamente, si tenía vocación hereditaria o no dentro de lo que es la sucesión. Es decir, hay un punto en común. ¿Bien? La cuestión previa, tanto en el caso Grimaldi como en el caso Solá, refiere al tema de la vocación hereditaria, en este caso de la primera o segunda esposa, y en el otro caso es ya sea la hija de Concepción Grimaldi o la Secretaría de Educación, si queda la herencia vacante. ¿Bien? Bueno, ubiquémonos en contexto. ¿Qué pasa en ese momento? ¿No? Porque ¿cuál era la ley imperante en ese momento con respecto al tema del caso Solá? No había ley de divorcio. Exactamente, no existía la ley del divorcio, no existía el instituto de divorcio vincular. Y bueno, ahí también lo podemos vincular a una institución desconocida en ese momento para la Argentina. Bien, estamos hablando de previo al año 1987. Bien. Bueno, ¿qué más?
¿Qué más nos plantea? Hace también referencia al artículo 4 del protocolo adicional. ¿Se acuerdan? En este fallo, ¿por qué? ¿Por qué hace referencia a ese artículo 4? Porque se invoca el orden público internacional argentino como límite a la aplicación del derecho paraguayo. Bien, muy bien, exactamente. Bien. Habla de un límite, obviamente, y de aplicar el derecho extranjero, ¿no? En el cual se pone como en valor los principios fundamentales, ¿no? de un determinado Estado. Bien, habla de las costumbres, habla de las instituciones. Bien. Esta también es una pregunta que hace generalmente la doctora. ¿Cuál es la regulación del orden público en la fuente interna? ¿Qué sería qué la fuente interna? El Código Civil y Comercial de la Nación y la fuente convencional. Es ahí donde obviamente tiene que poner, como recién, ¿cómo es tu nombre? Florencia, como planteó el tema del artículo 4 del protocolo de los tratados de Montevideo. ¿Bien? Es decir, también es una pregunta que hace la doctora que le gusta, ¿no? En el sentido de poder ver, primero decir que está regulado en ambas fuentes, tanto la interna como la convencional, y mencionar, obviamente, el tema del orden público. ¿Bien? Ahora bien, recuerden que en el artículo 2600 del Código Civil y Comercial de la Nación da cuenta de ese llamado orden público. ¿Bien? Dice: las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales del orden público que inspiran el ordenamiento jurídico. Bueno, vuelvo a reiterar. ¿Se acuerdan? En un comienzo hemos hablado del tema de si se menciona el orden público, inevitablemente es porque hay una necesidad de aplicar ese derecho extranjero. ¿Bien? Queda claro el tema de, en el caso de Grimaldi, el tema del derecho extranjero termina siendo el derecho italiano, ¿bien? Una validez conferida en el extranjero. Y ahí es donde se plantea el tema de la mirada al orden público, ¿no? Y que en algún momento lo hemos planteado, ¿no? En asociarlo o relacionarlo con la moneda, ¿no? La cara anversa y reversa de una moneda, teniendo en cuenta que una es el orden público internacional y el otro la aplicación del derecho extranjero. ¿Bien? Bueno, dentro de lo que es el caso Solar, a ver, ¿cuál es la mirada del orden público? ¿Hay una mirada diferenciadora del orden público? ¿Sí o no? Sí. Bueno, veamos cómo en distintas instancias, en primera y segunda instancia, obviamente guarda una relación ese orden público que lo hace diferenciador de la sentencia de corte. ¿Bien? Es decir, hay una clara diferenciación. ¿Cuál sería esa diferenciación que podríamos plasmar en el tema de ese orden público? ¿Qué dice? Sería que a un principio, o sea, en primera instancia, lo llevan de una manera más rígida, muy en el bien, sentido que, o sea, que iría en contra del orden público. Ya bien. más adelante en la corte ya toma, o sea, llevando en cuenta que ya tuvo el divorcio vincular, creo que ahí ya había tenido. En ese momento ya había una regulación porque tarda en tiempo, digamos, cuando se sanciona el código, el divorcio vincular. Y es ahí, digamos, como muy bien plantea, menciona del orden público variable. ¿Bien? ¿Y por qué hace hincapié en la sentencia de la Corte como un orden público variable? Cuando hablamos de variable, hablamos de que se puede modificar. Lo que en su momento resultaba no aplicable o prohibido, no implica que con el correr del tiempo esto se modifica. Es decir, en el análisis que hace la Corte lo hace en ese momento y le da la potestad, como muy bien dice el artículo 4, a los estados signatarios, es decir, a los estados firmantes de la Convención, de declarar inválido o no ese segundo matrimonio. Ahora bien, la pregunta sería, y esto guarda relación con el tema de la fuente, ¿por qué hace mención en el caso Solá del Tratado de Montevideo de 1940? ¿Por qué hace mención a ese instrumento internacional?
para que haga mención a ese instrumento internacional implica de que... Porque el matrimonio se regía por el lugar de celebración. Muy bien, bien. Porque además el matrimonio se celebró en el extranjero, en el Paraguay, ¿bien? Y es ahí, interviniendo en este caso el Estado uruguayo y el Estado argentino, habiendo este matrimonio celebrado en el extranjero, hablamos de un conflicto privatista multinacional. Esta es otra de las preguntas que plantea la doctora. ¿Qué es un conflicto privatista multinacional? ¿Qué tiene que tener ese conflicto privatista multinacional? ¿Qué lo caracteriza? Un conflicto entre la ley de Argentina y la ley extranjera, por ejemplo. No ley, entre partes, Entre partes. ¿bien? Entre partes que pueden ser, recuerden, personas humanas, que antes eran físicas, o personas jurídicas, ¿bien? Acá estamos hablando de personas humanas. Solá contra el matrimonio en el extranjero es un conflicto privatista multinacional porque se plantea el tema de si es válido o no el segundo matrimonio. Ahora, para que ustedes lo puedan llegar a ver, si el conflicto fuera, Solá se casó en Misiones, su segundo matrimonio, ¿es un conflicto privatista multinacional? No, es del derecho privado. Es ahí donde quizás la doctora también les pregunta cuando pregunta qué es un conflicto, perdón, qué es el concepto del derecho internacional privado, es donde obviamente ustedes pueden dar como ejemplo esta situación, ¿no? De el caso Solá, porque precisamente hablamos de un matrimonio celebrado en el extranjero. ¿Bien? Bueno, y ahí digamos quedaría el tema de lo que es el orden público, bien, la diferenciación que se plantea tanto en uno como en otro fallo, bien. Reiterando con el tema de la fuente, hace mención al tema de que precisamente estamos hablando de un matrimonio celebrado en el extranjero y obviamente tiene que ver con esta necesidad de este conflicto privatista multinacional. Bien. Bueno, otra de las preguntas tiene que ver dentro de la parte general, cómo es la estructura de la norma indirecta. Después ya la preguntaba la doctora, ¿no? Ustedes saben que vimos que existe una norma de conflicto, una norma material, ¿no? ¿Qué lo caracterizaba o qué le diferenciaba una de otra? Las dos tenían una estructura bimembre, ¿bien? Las dos tenían, ¿qué? Dentro de esa estructura. Un antecedente, un consecuente. El antecedente en la norma jurídica común es antecedente, pero para el derecho internacional privado es el tipo legal. ¿Bien? Y la consecuencia jurídica es el consecuente. ¿Bien? Dentro de la consecuencia jurídica en el derecho internacional privado, ¿qué había? ¿Qué había que nos permitía conectar con otro ordenamiento jurídico de otro estado? ¿Qué? Exactamente, muy bien, el punto de conexión. ¿Bien? Y recuerden que en el punto de conexión había una clasificación de ese punto de conexión. ¿Ah? Que da cuenta de si es personales, reales o conductistas, ¿bien? Si es simple o compuesta, es decir, si es simple es porque tiene un solo punto de conexión y compuesta tiene dos o más puntos de conexión, y si es acumulativa o no acumulativa. ¿Cuándo es un punto de conexión acumulativa? Cuando se tiene que dar qué circunstancia, qué situación. Acumulativa. Cuando se aplicaban dos derechos, ¿no era? Muy bien, dos o más derechos. ¿Bien? Y es ahí donde van a ver la letra I. El contrato se rige por la ley del lugar de celebración y la ley del lugar de ejecución. Es abstracta la norma. ¿Bien? Y no acumulativa puede ser alternativa o subsidiaria. En el ejemplo, ¿cuál sería? El contrato se rige por la ley del lugar de celebración o el lugar de ejecución. Y él le da la posibilidad de elegir. ¿Y quién va a elegir? Sí. ¿No acumulativa dijo? Acumulativa y no acumulativa. En no acumulativa era la alternativa y la subsidiaria. Gracias. ¿Bien? ¿Quién va a elegir? Bueno, elige en este caso el juez, la parte, ¿bien? ¿Qué derecho va a corresponder y que le va a terminar dándole una solución a ese conflicto privatista multinacional? ¿Bien?
Y subsidiaria, bueno, es el punto de conexión fracasado, el punto de conexión principal, se recurre al subsidiario. Y es ahí donde habíamos dado el ejemplo del artículo 2652 del Código Civil y Comercial de la Nación, que refiere a los contratos internacionales. ¿Se acuerdan? El punto de conexión principal es el lugar de ejecución de ese contrato internacional. En caso de que no se pueda determinar ese lugar de cumplimiento, va a ser el lugar de celebración de ese contrato como punto de conexión principal. Bien. Principal y subsidiario. Bien. Bueno, dentro del arbitraje, bueno, vemos también, al profesor le gusta preguntar qué es el arbitraje, bien. ¿Qué características tiene el arbitraje? El arbitraje lo distingue, ¿no? Y si uno hace una comparativa con la sentencia judicial, que lo hemos visto, ¿no? Tiene características propias. ¿Cuáles serían esas características propias? Que no seguir una sentencia, sino un laudo. Un laudo arbitral, muy bien. ¿Tiene la misma fuerza? Sí. Sí, bien. ¿Qué más? ¿Se puede ejecutar ese laudo arbitral? Sí, se puede ejecutar. Bien. Y es ahí donde... Sí. No se puede apelar. Exactamente. Es ahí donde entra el reconocimiento y ejecución de una sentencia o un laudo arbitral. Bien. También hay una de las preguntas que pregunta la doctora. ¿Se acuerdan los requisitos que se tienen en cuenta para oponerse a esa sentencia extranjera, que lo decía el tratado? ¿Qué requisitos debe ver en este caso el juez? Verificar, perdón. Que haya sido Debidamente ¿qué? Notificada la parte, ¿no? Guarda lo que es el debido proceso, ¿bien? Que no sea contrario a qué? Al orden público, muy bien, no es un dato menor, ¿bien? ¿Y qué más pide? Que no sea cosa juzgada, ¿bien? Y hay... No, eso nos plantea como un requisito. Sí, una formalidad, pero no dentro de lo que es para oponerse. ¿Bien? Y hay una de las preguntas que también pregunta la doctora, el tema de la litispendencia. ¿Bien? ¿Qué es la litispendencia? ¿Se acuerdan? Hay un proceso abierto. Muy bien. Hay dos procesos abiertos por el mismo caso. ¿Cómo es tu nombre? resolverse uno antes que el otro. Bien, habla de dos procesos y esto obviamente, ¿se acuerdan? Lo plantea el artículo 2604. Cuando una acción que tiene el mismo objeto y la misma causa se ha iniciado previamente y está pendiente entre las mismas partes en el extranjero, los jueces argentinos deben suspender el juicio en trámite en el país si es previsible que la decisión extranjera pueda ser objeto de reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Sí, como muy bien, ¿cómo es tu nombre? Marcelo. Plantea mismo objeto, misma causa. Vamos a suponer que él me plantea contrato celebrado en Argentina con cumplimiento en Uruguay. Él me inicia un juicio en el Uruguay, yo le inicio en Argentina por el mismo objeto, la misma causa. ¿Qué está indicando la norma? ¿Qué debe hacer el juez argentino? Suspender el proceso, exactamente. ¿Lo llegan a entender? Bien, estamos hablando del mismo objeto. Es decir, sobre el mismo contrato, Marcelo y yo celebramos en Argentina con cumplimiento en Uruguay. Marcelo me inicia un juicio por incumplimiento y a su vez yo inicio el mismo juicio de incumplimiento en la Argentina. Bien. Tiene que ser el mismo objeto y la misma causa. Bien. Sigue el artículo y dice: el proceso suspendido puede continuar en la República si el juez extranjero declina su propia competencia. Bien. Vamos a suponer que el juez, el Marcelo lo inició en Uruguay y declina la competencia. Bien. Y es ahí donde entraremos a plantear de qué manera puede declinar esa competencia. ¿Lo puede declarar? ¿Se puede declarar incompetente? Sí. Argumentando que El contrato dice que en caso de que haya un problema se va a solucionar en la Argentina. muy bien, bien ahí, bien. Y él desconoce que
se resuelve Argentina en el Uruguay. Bien, bien. Pero bueno, como yo siempre les digo, el juicio se puede iniciar tranquilamente. De ahí a que prospere, bueno, ya será otra cuestión. Vuelvo a reiterar, el juez uruguayo en donde Marcelo interpone la acción, ¿no? Declina. Y es ahí donde si lo declina, le da la posibilidad a ¿qué? Al juez argentino. Claro, muy bien. A poder continuar con esta demanda. Bien. Pero si tiene que haber esa situación, que decline el juez extranjero. Y plantea otra situación. O en el supuesto dice en que habiéndose dictado sentencia en el extranjero, esta no es susceptible de reconocimiento en nuestro país. Bueno, ahí entra a jugar, obviamente que no se puede reconocer esa sentencia, obviamente no se va a hacer, no se va a dar lugar a ese pedido, ¿bien? Y ahí entra, vuelvo a reiterar, entra a jugar el reconocimiento de una sentencia extranjera, ¿en qué situación? Bueno, ya dimos los distintos supuestos, ¿no? Debidamente notificado, que no sea contrario al orden público, que no sea cosa juzgada. También plantea que, y esto nos olvidamos, que tenga las características de una sentencia, ¿bien? Una sentencia. ¿Ah? Bien. Con que contesten esto en el tema de la litispendencia, está obviamente contestado. Viene una pregunta que es muy recurrente en la doctora, el tema de la litispendencia en el Código Civil y Comercial de la Nación. Si le dan un ejemplo, también no es viable, porque obviamente del ejemplo también se desprende, digamos, cómo se puede llegar a resolver. Bien. Bueno. Bueno, en el arbitraje también plantea el tema, ya dijimos las características, ¿no? Hablamos de que tiene que ser un arbitraje internacional, hablamos de la celeridad. Cuando hablamos de una celeridad en un arbitraje, ¿a qué nos referimos? La rapidez, que no lo tiene una sentencia judicial. Bien, ¿qué más? La potestad en cuanto a la elección del árbitro, bien, que no lo tiene en este caso en una causa judicial, bien. La elección de la sede, que no es un dato menor, bien. Eso, digamos, pónganlo así, plantea el tema de la característica del arbitraje, bien, lo diferencia, bien. La confidencialidad, bien, también. ¿Qué más? Bueno, hablamos del proceso de arbitraje. ¿Se acuerdan que cuántos árbitros se podían elegir? 3 o 5. Bien, hablamos siempre de impar, ¿no? En el caso del impar tenemos que hablar del tema de la designación, ¿no? Si Marcelo y yo nos sometemos al arbitraje, Marcelo elige un árbitro, yo elijo el otro, y la pregunta que me pueden hacer es, ¿requiere de algún tipo de requisito para la elección de ese arbitraje? ¿Sí o no? Sí, según el código dice que sí, le podemos poner requisitos. ¿Y qué requisito le podemos poner a esa designación del arbitraje? La contraparte está de acuerdo. No, sí, obviamente, tiene que estar de acuerdo. La experiencia, la profesión, la idoneidad. Bien, bien. Esas son las características. Que sea abogado, bien. Que tenga experiencia. Bien. Ahí también se plantea el tema de la obligación del árbitro. ¿Cuál es la obligación del árbitro? Ahora, distintas obligaciones. Que si por alguna manera se sentía como comprometido, como que tenía alguna relación con las partes, tenía que dejar el puesto o algo así. Bueno, muy bien, hablamos, ahí muy bien, ¿cómo es tu nombre? Lorena. Lorena, muy bien plantea el tema de oponerse a la designación del árbitro. Si Marcelo designa a su tío, obviamente yo puedo oponerme a esa designación, ¿bien? Porque no guarda la llamada imparcialidad, ¿bien? Bueno, la obligación del árbitro es, sin lugar a duda, guardar confidencialidad. Menciona el tema de los plazos, ¿bien? Marcelo y yo podemos ponerle un plazo para que dicte el laudo arbitral, ¿bien? Habla de actuar con diligenciamiento, ¿bien? No puede el árbitro no dictar el laudo y
renunciar al árbitro, salvo que sea por una cuestión de fuerza mayor. Bien, eso sí lo puede hacer, bien, y tiene que estar fundamentado. Y es ahí donde usted me puede preguntar, y bueno, ¿cuál sería el caso? Que tenga una enfermedad, bien, y no pueda continuar o proseguir con ese arbitraje, bien. ¿Qué más? Bueno, cuando hablamos de la norma de conflicto, la norma material y la norma de policía, ¿qué relación guarda entre los tres? Cuando hablamos de un pie de igualdad de las tres normas, ¿a qué se refiere? ¿A qué postura se refiere? ¿A qué método se refiere? ¿La equivalencia? No. Ah, No. pensé que preguntabas por las teorías. No. ¿A qué? No, esto dentro de lo que es los métodos. ¿Bien? No. Sacan los problemas, que fue uno de los primeros. Cuando habla del método de la norma de conflicto, la norma material y la norma de policía, hablan de un pie de igualdad. ¿Bien? El pluralismo metodológico. ¿Bien? También lo pregunta la doctora. Habla de un pie de igualdad de las normas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Primero aparecen las normas de conflicto, vienen el derecho internacional privado. Y con el correr del tiempo vienen las normas materiales y las normas de policía, lo último, ¿bien? Es decir, dentro de lo que es el derecho internacional privado coexisten todas estas tres normas y hablan de un pie de igualdad en cuanto al pluralismo metodológico, ¿bien? En cuanto a las normas, y es ahí donde ustedes también pueden poner qué significa cada una, ¿bien? La norma de conflicto ya lo dijimos. La norma material, ¿qué es? Es una norma que se crean las partes para Muy bien. aplicar a eso. Bien, y es ahí donde pueden poner el ejemplo de una cláusula en un contrato comercial internacional. Bien. La norma de policía es una norma que lo caracteriza por ser exclusiva, excluyente, restrictiva. Sí o sí se tiene que aplicar esa norma. Bien, es ahí donde puede poner el ejemplo de las normas en pandemia. Bien, y se acuerdan, hemos puesto el ejemplo del tema de la vacuna. Bien, se acuerdan que en diferentes estados de otros países, si tenían la vacuna de Sputnik no podían entrar a determinado país. Bueno, esas son las normas de policía. Así como hay normas de policía en la Argentina, también existen normas de policía en otros estados. Bien, y que también obviamente se deben respetar. ¿Son imperativas? Normas, exactamente. Muy bien ahí. Cuando hablamos de la norma de policía, planteamos de la norma internacionalmente imperativa. Es lo mismo, y ahí es donde la doctora quizás le puede preguntar, no que es una norma de policía, sino que es una norma internacionalmente imperativa. ¿Bien? La norma internacionalmente imperativa está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Bien? En el artículo 2599, las normas internacionalmente imperativas, dice, de aplicación inmediata del derecho argentino, se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del derecho extranjero. ¿Bien? Normas que sí o sí se tienen que aplicar. ¿Bien? Y que obviamente, 2599, que deja de lado la aplicación del derecho extranjero y obviamente también Marcelo y yo no podemos establecer la autonomía de la voluntad en estas llamadas normas internacionalmente imperativas. ¿Bien? Vuelvo a reiterar, norma internacionalmente imperativa, norma de policía, es lo mismo. ¿Bien? Bueno. El fraude a la ley, también pregunta la doctora, en cuanto a lo que es el concepto del fraude a la ley, hablamos de un elemento objetivo, un elemento subjetivo, ¿bien? Estos elementos tienen que ver con ¿qué? ¿Qué acontece en el fraude a la ley? Hay una intención fraudulenta, hay actos lícitos, ¿se acuerdan? Está la intención, ¿bien?
actos lícitos, y es ahí donde si le pide un ejemplo a la doctora, obviamente pondrán el caso Beaufremont, ¿bien? En donde es un leading case que da cuenta de la configuración del código de la ley, ¿bien? Hablamos de un derecho evadido y un derecho normalmente competente, ¿bien? Un derecho evadido es el derecho francés, ¿bien? Evade el derecho francés para someterse al derecho alemán, en el cual le termina beneficiando a sus pretensiones de la condesa para poder contraer nuevas nupcias, ¿bien? ¿Cuál es el hecho lícito? Bueno, el hecho lícito es trasladarse hacia otro estado. Eso no está prohibido, ella se podía trasladar a Alemania. También es un hecho lícito el adquirir una nueva nacionalidad, ¿bien? Es ahí que obviamente en la Corte de Casación mencionó de que era válido, no se puede objetar el cambio de nacionalidad de la condesa, ¿bien? ¿Qué más? El reenvío, ¿bien? El reenvío, generalmente pregunta la doctora, ¿qué es el concepto del reenvío? Bueno, para ir al concepto del reenvío, a diferencia de lo que pasa hasta el 2015, está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿bien? ¿Se acuerdan que decía? Cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una relación jurídica, también es aplicable el derecho internacional privado de ese país. Bueno, si decimos que resulta aplicable, ¿se acuerdan que partía de la base de que el juez manda aplicar derecho extranjero? Se entiende como aplicable el derecho privado de ese país. En el reenvío había que distinguir entre el derecho extranjero, el derecho internacional privado extranjero y el derecho privado, ¿bien?, de ese país. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar y modificarse, ¿bien? Si el derecho extranjero aplicable reenvía al derecho argentino, resulta aplicable en las normas del derecho interno argentino. ¿Qué dice? ¿De qué manera puede reenviar al derecho argentino? Vamos, el derecho extranjero, el derecho internacional privado extranjero, el juez manda aplicar derecho internacional privado extranjero de otro estado, ¿bien? Y ese derecho internacional privado extranjero manda aplicar el derecho argentino. ¿Cómo sería un ejemplo en una sucesión? ¿Cómo sería un ejemplo en el cual el derecho internacional privado extranjero, el derecho del juez del derecho internacional privado extranjero reenvíe a aplicar derecho argentino? Por ejemplo, que fallezca el causante acá y que se rija por las leyes de... Vamos al ejemplo. Para el derecho argentino implica que sea el último homicidio causante. El último homicidio causante vamos a suponer que fuera el Uruguay. Perdón, Italia, para hacerlo más. Sabiendo que en Italia se rige por la ley de la nacionalidad. Hablamos de un argentino con un último domicilio en Italia. ¿Bien? ¿Qué dice el derecho internacional privado extranjero argentino? Manda a aplicar el derecho extranjero, que se rige por qué ley? Por el último domicilio del causante. De Italia. ¿Bien? Y el derecho, en este caso italiano, ¿qué va a indicar? Que se rige por el de la nacionalidad. Que es el derecho argentino, lo remite al derecho argentino, ¿bien? Para poder entender cómo lo reenvía, ¿bien? Cuando en una relación jurídica, dice el 2596, las partes, según el derecho de un determinado país, se entiende elegir el derecho interno de ese Estado, excepto referencia expresa en contra. Bueno, plantea lo mismo, ¿bien? Elegir un determinado derecho, se entiende que va a ser ese derecho de ese país que termine de resolver ese conflicto, ¿bien? Pero acá hablamos de ese reenvío, como en el primer caso es cómo reenvía a aplicar el derecho extranjero, y la segunda posibilidad plantea de cómo reenvía a aplicar el derecho extranjero, y ese derecho extranjero reenvía a aplicar el derecho argentino, ¿bien? En eso se basa el tema de lo que es el reenvío, ¿bien? Bueno. Bueno, también plantea el tema de, una de las preguntas que podría preguntar es qué entiende, o qué se denomina el foro de necesidad.
¿Se acuerdan? En el 2602 decía que aunque las reglas del presente código no atribuyan jurisdicción internacional a los jueces argentinos, estos pueden intervenir excepcionalmente, ¿bien? Con la finalidad de evitar denegación de justicia. Bien. Acá le da la potestad al juez argentino de qué? De intervenir, bien, de asumir jurisdicción. Bien. Siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero, porque ¿cómo sería el caso? Ahí ya empieza a hablar de excepción. Si Marcelo y yo celebramos el contrato en Uruguay con cumplimiento en Brasil, ¿guarda alguna relación con el Estado argentino? No, bien, lo cual ahí sí puede decir que no hay necesidad de que intervenga, bien. Y en tanto la situación privada presente contacto suficiente con el país, se garantiza el derecho de defensa en juicio y se atiende a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz. No guarda relación si Marcelo y yo celebramos contrato en Uruguay con cumplimiento en Brasil, que sea el juez argentino que resuelva ese conflicto. ¿Bien? Entonces, el foro de necesidad, sí, puede asumir el juez argentino jurisdicción, pero siempre y cuando no ocurra esta excepción que plantea. ¿Bien? Y obviamente, como muy bien plantea acá, garantizar el derecho de defensa en juicio. ¿Bien? Eso se entiende como foro de necesidad. Sí. ¿Cómo lo explico? Que no haya otro juez de otra jurisdicción, ¿cómo explicarlo? Sí, o sea, sí, le da la posibilidad. Pero... Le da la posibilidad al juez argentino de intervenir. Bien. Ahora bien, no va a intervenir cuando no guarde relación con los hechos, con el conflicto privatista multinacional. ¿Qué quiere decir? Marcelo y yo celebramos contrato en Uruguay con cumplimiento en Brasil. Y de repente Marcelo dice, no, bueno, o que resuelva el juez argentino. Pero no guarda ninguna relación que sea el juez argentino, ¿bien? Para que asuma este llamado foro de necesidad, ¿bien? Sí. Ahí yo me acabo de meter otra cosa. A ver. Está relacionando. Yo elijo el juez argentino, lo tomo como el foro de shopping, porque después va a ser más favorable a mi pretensión. El Forum Shopping, como muy bien nos nombra Weimber de Roca, que es una jurista de la Corte de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, refiere al tema de la elección. La elección interesada en una de las partes porque sabe que lo va a favorecer en cuanto a esa competencia. ¿Bien? Que se hizo muy de moda en la Argentina últimamente. ¿Bien? Bueno, como consejo, traten de sujetarse a la pregunta. ¿Bien? Sugiero también en algunos casos que si les resulta más fácil dar el ejemplo, también, como ustedes verán, hemos dado un montón de ejemplos. La autora le gusta preguntar ejemplos. Vuelvo a reiterar, es una cuestión previa, ya tienen 2 ejemplos y el tema de narrar los hechos y identificar la cuestión previa, lo mismo el fraude a la ley. ¿Bien? Pregunta mucho el tema de lo que es el artículo. Me olvidé, con esto cerramos. La aplicación del derecho extranjero. Lo pregunta, es un tema sí o sí que a la doctora le gusta preguntar. El último parcial no lo preguntó, pero los anteriores la venía preguntando. El artículo 2595. ¿Se acuerdan qué decía la primera parte? ¿En qué teoría se enrola la primera parte del artículo 2595? ¿Lo vemos? Cuando un derecho extranjero resulta aplicable, el juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado en el que ese derecho pertenece. ¿Qué sería entonces? ¿Qué teoría sería? Lo de las teorías fácticas, puede ser. Sí, pero ¿cuál de las teorías sería? Está mal. El uso jurídico. Muy bien. Es ponerse en posición de juez extranjero y fallar tal cual como le haría ese juez extranjero el juez argentino. ¿Bien? Es la teoría del uso jurídico, de la teoría de Werner Goldschmidt. ¿Bien? Bueno, no solamente se agota ahí como respuesta. ¿Bien? ¿Qué más dice la norma? Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, se aplica al derecho argentino. Si no se puede establecer ese contenido extranjero, se va a aplicar el derecho argentino. Primera regla de solución. La segunda, si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal,
o se suceden diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por las reglas del vigor dentro del Estado en el que ese derecho pertenece, y en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico que presenta los vínculos más estrechos con la relación jurídica del que se trate. Ya hablamos del método comparativo. Bien, ¿por qué hablamos de un método comparativo? Bien, que dice, muy bien, ¿cómo es tu nombre? Que guarden mayor relación. Bien, bueno, en el ejemplo, ¿qué sería? Contrato celebrado en Argentina con cumplimiento en Uruguay. Bien, si de repente decidimos que sea el derecho brasilero, ¿guarda relación? No guarda relación. Bien, tiene que guardar relación. Y guarda relación sería el derecho uruguayo, en este caso. Bien, digamos, ahí se plantearía como otra regla dentro de lo que es la aplicación del derecho extranjero. Bien, y la última, que no es un dato menor, es si diferentes derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o las diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser armonizados procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos. ¿Bien? Habla de la armonización, ¿bien? Armonización, adaptar ese derecho extranjero. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la adaptación dentro de lo que es la norma material? Marcelo y yo podemos adaptar una norma, ¿bien? La podemos adaptar ¿en qué sentido? Que termine siendo funcional a nuestras pretensiones, ¿bien? Y es ahí donde podemos poner algo del derecho uruguayo y quizás algo más del derecho argentino, ¿bien? Dentro del marco de la creación. No se olviden que la norma material es una norma de creación, ¿bien? Digamos, tengan en claro esas situaciones que se van dando en el tema de la aplicación del derecho extranjero, ¿bien? Bueno, les deseo suerte y nos veremos el lunes, ¿bien? Gracias. No, Gracias, profe.